Bueno, buenas noches. Continuando con la explicación del tema para el taller, vamos a hacer la explicación de evaporación y evapotranspiración. Entonces, aquí tenemos la siguiente presentación en PowerPoint. Estoy tratando de que me salga como debería salir, pero algo pasó. Bueno, entonces estoy basándome para esta presentación en dos textos, que es el libro de Gustavo Silva Medina, donde tenemos aquí en una primera instancia la definición de evapotranspiración, ¿cierto? Entonces, la evapotranspiración es un proceso combinado de evaporación y transpiración en un suelo húmedo. Eso quiere decir que la evaporación está más enfocado hacia como tal la humedad del suelo, mientras que la transpiración está más relacionado a, a la absorción que hacen las plantas hacia el agua. Entonces, esa combinación surge de la evapotranspiración. Ya es específicamente la evaporación es el proceso por el medio del cual el agua líquida superficial pasa a estado de vapor, es decir, se evapora el agua. Mientras que la transpiración ya específicamente es el fenómeno por el medio del cual el agua de una planta, lo que les comentaba, toma del suelo a través de las raíces y lleva hasta las hojas donde luego se evapora, es decir, el agua hace el ingreso desde las raíces, ayuda a alimentar la planta, ¿cierto? Y después vuelve y sale. Entonces la transpira, ¿cierto? O la hace dentro de su sistema de la vegetación, que ese proceso se llama transpiración. Entonces, ¿en qué caso se produce la transpiración? Bueno, como ya les comentaba, pues cuando el agua se evapora, ¿cierto? Pero para eso, la precipitación de la presión de vapor menos la presión de saturación debe ser mayor a cero. Eso quiere decir que la atmósfera no está saturada. O si lo queremos ver por el otro lado, la temperatura del aire, de la masa de aire, menos la temperatura de rocío para esa masa de aire debe ser mayor de cero. Si esto se cumple, es decir, hay campo, hay espacio para que el agua se evapore en la naturaleza y se produzcan los procesos de evapotranspiración. Porque en caso contrario de que la atmósfera está saturada, pues la evaporación o la evapotranspiración pues sería prácticamente mínima o insignificante o en teoría no debería existir, pues porque como está la humedad total, la atmósfera está totalmente saturada, no haría, digamos, habría menos posibilidades de que se evapore el agua. Entonces, para calcular este fenómeno o esta circunstancia, tenemos la ecuación que es la siguiente. Algo pasó que ahora sí me funcionó. Bueno, entonces tenemos esta ecuación que es evaporación real en una zona, ¿cierto? En un lago, en una cuenca, va a ser igual a un coeficiente por la evaporación potencial. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante con un concepto que se llama el tanque evaporímetro, que es un ensayo donde es un recipiente donde se calcula qué tanta agua se evaporó y dependiendo del volumen de agua que se evaporó se determina ese valor de K. Entonces, para ciertas condiciones de humedad y de temperatura, ese K se tiene establecido y por eso se puede establecer la evapotranspiración de la zona. Bueno, entonces generalmente estas unidades de evaporación generalmente se representan en unidades de volumen o en un área por una altura, ¿cierto? Entonces es como si yo tuviera el tanque del evaporímetro, el área del tanque, ¿cierto? Multiplicado por la lámina de agua que se evaporó, entonces ese sería el volumen que se evapotranspiró. Y esa es como la forma directa de poder calcular. Bueno, aquí tenemos otra diferencia que es la evaporación potencial, que eso tiene que ver con el tipo de suelo, el tipo de cultivo y el régimen de lluvias. Entonces, como para hacer una pequeña o una mejor ampliación de este concepto, voy a buscar
acá primero que todo el tanque evaporímetro, lo que yo les comentaba ahorita. Entonces tenemos un recipiente con un área y se estima por medio de esta regleta que ustedes ven acá la lámina de agua que se alcanza a evaporar, y con eso se puede hacer una interpolación sobre la zona que tanto volumen se podría estar evaporando en condiciones de radiación solar y en condiciones de temperatura y de humedad. Aquí está el factor, cómo se calcula: evaporación en el lago en milímetros día, que es la misma evaporación potencial que tiene que ver con los cultivos que ya les muestro, versus la evaporación propiamente en el tanque. Cuando hablan de la evaporación potencial, hacen más referencia a este tipo de análisis que está por acá. Entonces está más que todo la evaporación potencial, ¿cierto? Entonces tenemos un tipo de suelo, tenemos un tipo de cultivo, y dependiendo del tipo de suelo y del tipo de cultivo, es más relevante o es menos relevante la evapotranspiración potencial. Entonces hay unos factores, hay unas tablas por ahí, dependiendo del tipo de cultivo y dependiendo del tipo de suelo, hay estos parámetros K. Si nos devolvemos un momentico a esta tabla, aquí tenemos los valores de K únicamente y exclusivamente del tanque evaporímetro. Entonces, si es un tipo tanque A, clase A, entonces el K está de 0,6 a 0,82. Si es por el tipo de evaporímetro el método de color negro, de UCCG flotante y así, tiene un diferente valor de K. Desafortunadamente en estos momentos no recuerdo, pero hay unos valores también de esto de K sub C, no sé por qué no recuerdo. Dependiendo del cultivo, podemos utilizar una ecuación muy similar a esta de evaporímetro para calcular la evapotranspiración potencial. Bueno, entonces ya haciendo como ese haciendo como ese preámbulo, entonces nosotros vamos a seguir con la presentación. Estábamos por acá, no la veo. Entonces estábamos por acá, ¿cierto? Entonces íbamos en la evapotranspiración potencial y en la evapotranspiración. Bueno, aquí hay un pequeño ejercicio en el libro de Gustavo Silva Medina, en el ejemplo 2.5. Les recomiendo que lo estudien. Y bueno, entonces ahorita vamos a ver los diferentes métodos que hay para calcular la evapotranspiración. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de cómo se calcula la evapotranspiración: una medición directa, a partir de la medición de evaporación potencial, a partir de fórmulas empíricas, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita con el método de Feynman y otros métodos, y con el balance hidrológico. Digamos que esas son como las 4 formas típicas de corroborar la evapotranspiración en una cuenca o en un área de estudio. Bueno, entonces, continuando aquí con la presentación, me gusta mucho el capítulo 5 del libro de Hidrología e Ingeniería de Monsalve, de la Escuela Colombiana de Ingenieros, porque el capítulo 5 está dedicado exclusivamente a la evaporación y evapotranspiración. Entonces, para no alargar más, digamos, estos videos, yo les recomiendo a ustedes, por favor, leerse prácticamente todo el capítulo 5. Entonces, aquí a grosso modo voy a hacer como un brochazo muy rápido. Bueno, entonces la definición clásica de la evaporación es el cambio de masa, ¿cierto?, del agua por una unidad de tiempo, esa tasa de cambio. Aquí se explica cómo ocurre el fenómeno de la evaporación más explícitamente, y a continuación en este ensayo, en esta figurita se explica muy bien, me parece a mí,
cómo es el tema de la presión de vapor del agua o la presión de saturación del vapor de agua. Se las recomiendo en el ítem 5.23, página 147 del libro de Gustavo de Monsalve. Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas de calcular, cierto? Entonces, hay unas ecuaciones teórico-empíricas que este libro está bastante bien referenciado sobre esto. Entonces, hay un método que llaman el método aerodinámico, que es la ecuación 5.5, y hay una forma ahí para describir y calcular con base en la velocidad media del viento. Nosotros en el curso solo vamos a ver 2 o 3 métodos: el método de Feynman, el método de Kleinman y el método se me olvidó del otro problema que aparece ahí. Ya les comento cuál es el otro método. Se me olvidó. Bueno, son 3 métodos lo que vamos a ver, son los que están en el taller. Entonces, aquí hay otros métodos que tienen que ver más que todo con la radiación. Método de balance energético, no nos vamos a meter mucho con este tema de la radiación porque pues es un tema, digamos, que se nos sale del alcance. El método de Feynman con base en para radiación, si ustedes observan aquí, está en la radiación. Y también hay un método de Feynman con base para calcular la evaporación, que me interesa más, que es el que nosotros estamos desarrollando en los archivos que yo les he enviado. Aquí está nuevamente el concepto del albedo, creo haberlo mencionado anteriormente en un video anterior. Aquí hay un método de balance de energía con base en la distribución de la energía o del calor en un área de agua. Aquí tenemos, bueno, digamos, una explicación adicional de cómo aplicar ese método de la balanza de energía. Es un poco complejo, no nos vamos a meter con ese método. Y continuamos aquí con la explicación. Y me interesa, por ejemplo, el método de Thorne-White, que es para calcular la evapotranspiración, si bien la hay. Este método es bastante sencillo. Este método, el de Blinding y Cleaning, también lo estoy mencionando en algunos de los ejercicios resueltos o de los del taller. Por favor, les pido que lean estas páginas, todo el capítulo 5 realmente, pero los que le estoy haciendo énfasis, ¿cierto? Entonces, principalmente. Entonces está el método de Thorne-White, está el método de Blinding y Cleaning, el método de Feynman, pero para evapotranspiración. Ese es el que yo les estoy mostrando en el taller o en los ejercicios que hice. Y hacer, por favor, bueno, aquí está nuevamente la explicación de cómo funciona el tanque del evaporímetro. Bueno, estas ecuaciones, esta ecuación de Tour, eso no nos vamos a meter por ahí. Básicamente con que aprendamos a utilizar 2 o 3 métodos de balance de evapotranspiración, me doy por bien servido. Entonces, ya van a ser las 12 de la noche. Yo me comprometo mañana domingo, antes del mediodía, a subir la explicación de los ejercicios que les he resuelto de evapotranspiración. Y con eso estaría terminando, digamos, todo. Adicionalmente, mañana temprano le envío el enlace para hacer la clase virtual a las 3 de la tarde, o más que clase virtual, es como para atender dudas. Va a ser una sesión más bien corta para las personas que puedan, no es de carácter obligatorio. Y antes de acostarme, voy a subir, o antes de terminar, voy a subir estos mismos videos a la plataforma YouTube y voy a actualizar el archivo de Word de los videos de YouTube. Bueno, muchas gracias, muy amable.